Gracias, Lore. Exactamente, tenemos más información, en este caso una que surgió en las últimas horas y que tiene que ver con una resolución que por primera vez se llega a través de un juicio oral. Se trata de un caso de lesa humanidad que terminó en una condena de 9 años y 4 meses, en este caso incluso por torturas. Estamos con el fiscal de lesa humanidad, Ricardo Percivali, para que nos cuente los detalles que incluso superaron las expectativas en principio de la Fiscalía. Gracias por estos minutos. No, por favor, a las órdenes. Sí, superaron porque nosotros no pensábamos que fuera a imputarse el delito de torturas, que nosotros generalmente no lo imputamos por distintas razones jurídicas, pero lo más importante fue que se constataron los hechos planteados por la Fiscalía, esto es que existió un plan sistemático de persecución a militantes del Partido Comunista y de la UJC en Canelones, que ello se hizo a través de la División de Investigaciones de la Policía de Canelones y que además se utilizaron centros clandestinos de detención del lugar. Todo ello fue constatado y a su vez fue constatado la responsabilidad del último imputado que quedaba en la causa porque fueron en su momento acusados 3 personas. Exacto, 3 estaban en prisión preventiva, 2 de ellos fallecieron. ¿Quién es el que terminó finalmente procesado o quien terminó con esta prisión? Y es el famoso caso de los vagones. Sí, fue condenado a una pena de 9 años, un agente de segunda de policía de Canelones. Esta es la única persona que quedó viva en el marco del proceso, porque esta investigación se inició allá en el 2019, por distintas razones se extendió muchísimo más de lo que se acostumbra en este tipo de juicios. Nosotros acusamos en febrero del 2020, pero bueno, tras distintos incidentes planteados por la defensa, en el día de ayer se llegó a la sentencia de primer grado, que obviamente es pasible de un recurso de apelación y tenemos que esperar a lo que diga el Tribunal de Apelaciones. Un trabajo también bastante cercano con todo lo que tiene que ver el tratamiento de víctimas, de toda la contención a las familias. ¿Cómo fue eso? Bueno, fue un trabajo muy grande de equipo. Primero que nada, que llevar a juicio a una persona por las reglas del nuevo código es un trabajo muy complejo que tienen a diario los colegas fiscales. Nosotros por suerte tenemos un equipo muy fuerte, muy profesional, que le ha dedicado muchísimas horas y ese equipo permitió hacer este trabajo muy relevante de acopio probatorio y a su vez un trabajo muy importante conjuntamente con la unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación para la contención de las víctimas, que en este caso fueron 18 los que prestaron el testimonio y cada testimonio fue muy duro, representa muchísimo para las víctimas revivir todo lo pasado, pero a su vez es muy enriquecedor desde el punto de vista procesal porque el juez tiene la inmediación de advertir lo que es el sufrimiento de las víctimas aún a casi 50 años de los hechos. Justamente eso, él usó doctrina internacional para tomar esta decisión, utilizando lo que sería el delito de tortura, más allá de lo que se había solicitado en principio. ¿Esto cita jurisprudencia, forma, digamos, lo que puede ser un precedente aquí en nuestro país para que podría servir para casos futuros? Sí, el señor juez de la causa hizo una extensa fundamentación utilizando normativa, doctrina y jurisprudencia internacional y en eso se basó para imputar la tortura. Que esto sea un precedente para otras causas es un poco más discutible porque cada sentencia se aplica al caso concreto y entonces eso ya es harina de otro costal. Veremos qué pasa en el futuro. De todas formas, la última palabra en todos los puntos en general y en este en particular la tiene el Tribunal de Apelaciones que le toque actuar en la apelación. ¿Es un hecho que va a haber una apelación? ¿Eso ya está confirmado? Sí, primero que las defensas ya lo anunciaron y siempre ocurre que en estos casos que hay apelación. Es más, si el juez hubiera absuelto o si el juez hubiera adscripto una pena menor a la que nosotros planteamos, nosotros íbamos a recurrir. Entonces siempre por una forma u otra llega al Tribunal de Apelaciones, que de todas formas es una garantía para el imputado, para las víctimas, incluso para la Fiscalía, porque si el tribunal confirma la posición de la Fiscalía, nos da mayor credibilidad en la actuación que realizamos. ¿El condenado ahora permanece en prisión hasta que se den todas esas instancias? Bueno, lo que pasa es que en este caso él es condenado, pero la condena no está firme, por ende le rige todavía el principio de inocencia. Por eso el juez le puso como medidas sustitutivas, bueno, no salir del país, prisión domiciliaria, el retiro del pasaporte, etc.
un conjunto de medidas cautelares, no accedió a la prisión preventiva que solicitó la Fiscalía, pero de todas formas está sujeto al proceso mediante estas medidas cautelares dispuestas por el señor juez. Muchas gracias por estos minutos. No, por favor, agradecerle. Era el fiscal de Lesa Humanidad, Ricardo Percivale, hablando acerca de este condenado por el caso Los Vagones de Canelones, por primera vez en un juicio oral y con el resultado de un delito de torturas, entre otros. Volvemos con ustedes a estudios.